Bueno, les decía yo, amados hermanos, hoy, como saben ustedes, hoy tenemos Santa Cena. ¿Por qué? Porque es el primer día de mes. Y bueno, dice la palabra de Dios que no hay una fecha así como que tenga que ser rigurosa, ¿verdad? Hay iglesias que lo hacen cada año, como los bautistas, ¿no? Hay iglesias que lo hacen cada 8 días. Nosotros lo hacemos cada primer domingo de mes. Pero lo hacemos, recuerden, como dice la palabra, para recordar el sacrificio que nuestro Señor hizo. Y que por ese sacrificio, hoy nosotros somos salvos. Esa es la parte importante. Y recuerden que esta Santa Cena es una de las 2 ordenanzas que nuestro Señor Jesús dejó en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la primera ordenanza? El bautismo, ¿no? Y bueno, aquí no todos estamos bautizados, pero quienes falten por bautizarse, yo creo que vamos a ir haciendo un calendario porque apremia a bautizarse. Recuerden ese pasaje cuando Felipe fue llevado con el eunuco y el eunuco estaba leyendo Isaías. ¿Y qué le decía? ¿Entiendes todo lo que lees? Y le dice, no, pero explícame. Entonces le empieza a explicar Felipe y él en ese momento cree. Y le dice, ¿y cuál es el impedimento que yo tenga para bautizarme? Nada, lo único es que creas. Dice, oye, pero ahí hay un charco, ahí me puedes bautizar. Y en ese momento él fue bautizado y él fue salvo, ¿no? Es una de las ordenanzas que Jesús dio para que nosotros fuéramos salvos. No quiere decir que porque no seas bautizado no eres salvo, porque ya hiciste una oración de fe. Pero quiere decir que cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué significa el bautizo? Morir a ese viejo yo. Y cuando nos levantan, renacemos. Es la resucitación de nuestro Señor Jesús a un nuevo ser. Y es cuando entonces empieza el proceso. Que ven que les he dicho que este nuevo nacimiento es un proceso. No nacemos, no tenemos un nuevo nacimiento así, en acción. Hay gente que sí, por ejemplo, hablemos de un Pablo, ¿no? Un Pablo cuando Jesús se le presenta en camino a Damasco, su conversión es inmediata. Pero estamos hablando de un Pablo. Ojalá, y aquí hubiera Pablos, y aquí hubiera Pedros, y aquí hubiera Santiagos. Pero bueno, sabemos que vivimos en un mundo complicado, ¿no? El mundo que hoy tenemos allá afuera nos confluye. El mundo que tenemos nos seduce. Es tan seductivo, porque creo, hermanos, que es más seductivo el mundo de allá afuera que a lo mejor el que nosotros estemos congregados hoy. Y lo sabemos porque estamos en tiempos postreros, ¿no? Donde nuestra iglesia, o sea, hablo de la iglesia en general de Cristo, está viviendo una apostasía tremenda, está viviendo un enfriamiento tremendo. Entonces, hoy más que nunca nosotros debemos de estar unánimes, dice, orando y velando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, con esta Santa Cena, recuerden que el pan representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el vino representa la resurrección. Entonces, con este acto, nosotros entramos al gozo de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y por eso no sé si vieron que las canciones que cantábamos primero hablaban de gozo y después hablaban de lo que hizo nuestro Señor Jesús. Entonces, si yo tengo gozo, al entrar en esta presencia de nuestro Señor Jesús, debo de tener gozo. Pero para tener ese gozo, debo de tener entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Que yo sepa lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y cuando tenga ese entendimiento, entonces, ahora va a haber una revelación. Esa revelación es lo que yo les digo que se llama rema. En griego se le dice rema, una revelación. Que cuando nosotros escuchemos esta palabra, que Dios nos dé esa revelación. Algo, yo creo, de verdad, hermanos, porque siempre lo he sabido, los pastores que yo he escuchado predicar, algo que tengan que decir, siempre se me hace revelación. Algo se nos tiene que hacer revelación el día de hoy, ¿verdad? Y vamos a nuestra palabra. Miren lo que dice 1 Corintios 15:50. Esta versión la tengo en la versión latinoamericana. Ustedes saben que voy buscando las versiones de acuerdo al tema, pero realmente en la Reina Valera pues casi dice lo mismo, ¿no? Realmente debería de casi decir lo mismo. Dice la palabra de Dios: entiéndanme bien, hermanos,
lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. En la vida que nunca terminará, no hay lugar para las fuerzas de descomposición. Recordemos que esta palabra, se ve bien. Recordemos que esta palabra Pablo se la estaba dando a Corintio, a la iglesia de Corintio, y les estaba exhortando a que carne y sangre no entrará al reino de Dios. Quiere decir que nosotros, así como estamos hoy en esta situación, recuerden que nosotros somos tripartitos. Así como la Trinidad de nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros tenemos una esencia tripartita, que es este cuerpo, que dentro de este cuerpo hay un alma. En esa alma, acuérdense que están contenidas los sentimientos, lo que nos gusta. Pero dentro de esa alma hay algo que se llama el espíritu, que en ese espíritu es lo que tiene Dios, es la semilla que Dios pone en ese espíritu, que todos nosotros ya fuimos sellados con ese Espíritu Santo. Entonces, somos tripartitos, ¿verdad? Y dice, carne y sangre, o sea que este cuerpo no va a entrar a la presencia de Dios. Este cuerpo, como lo dice bien Génesis, volverá al polvo de donde fue hecho. Sangre tampoco va a poder entrar. ¿Por qué? Porque dice que lo corruptible, que es la sangre, ahorita vamos a extender el tema, lo de carne y sangre, realmente el tema es de la carne y la sangre tampoco podrá entrar, porque es algo corruptible. Y fíjense lo que dice al final, dice, no hay lugar para las fuerzas de descomposición. ¿Qué es lo que se está descomponiendo? Este cuerpo día a día se va descomponiendo. Lamentablemente nuestras células van haciendo eso. Es un proceso químico y genético que, bueno, en esta tierra lo vamos haciendo. Cada día nos vamos descomponiendo nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena, Dios pone una genética espiritual. Ya no esa genética que tenemos de carne y sangre, porque recuerden que en la sangre está contenida la vida, pero también en esa sangre está contenida el pecado. Esa sangre, cuando nuestras generaciones nos fueron transmitiendo el pecado, ¿verdad? Pero nosotros venimos a tomar la Santa Cena y esa Santa Cena nos va acercando cada día más a la estatura del varón perfecto. Esto a lo mejor es material, pero lo tenemos que tomar de una manera espiritual. Es el cuerpo y la sangre de Cristo. No es como en algunas, no sé si han visto que en algunas religiones lo que hacen es, hay una palabra que le llaman transubstanciación. ¿Qué es lo que hacen? Que hacen la hostia y el vino, literal vino, porque es vino, lo transforman en ese momento en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Así lo hacen, de verdad. Si ustedes leen un poquito más de la iglesia tradicional, esa parte ellos quieren hacer eso. Y entonces pues eso no es viable. Cuando Dios dijo que tomemos su cuerpo y su sangre, era espiritualmente, no literal. Y ahí es cuando empezaron algunos conflictos con los judíos, ahorita los vamos a ver, ¿no? Entonces, pero vámonos a adentrar más al inicio, cuando Adán y Eva los hizo. ¿Ustedes creen que tenían sangre o que no tenían sangre? ¿Qué es lo que ustedes creen, hermanos? ¿Creen tenían sangre o no tenían sangre? Sí tenían sangre, ok. Veamos la palabra lo que nos dice, porque yo siempre he dicho, nos tiene que decir la palabra lo que... Espérenme, esta... Hoy se fue mucho. Vean lo que nos dice la palabra en Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Recuerden que esto lo dijo cuando Dios le había hecho a Eva, ¿no? Y dice, ahora tengo una compañera, hueso de mis huesos y carne de mi sangre. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Él nunca dijo sangre,
Porque él pudiera haber dicho, es sangre de mi sangre, pero no lo dijo así. Miren lo que en Génesis 1:29, permítanme ir a la Biblia, en Génesis 1:29, dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios, cuando les da la creación y les da todo el huerto, ¿qué es lo que comían? ¿Comían animales? No comían animales. ¿Qué es lo que comían? Si ustedes se fijan, para mí, como que eran vegetarianos, ¿no? Porque dice que está sobre todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ellos no eran carnívoros. ¿Hasta cuándo ellos se vuelven carnívoros? Cuando pecaron. En el momento que ellos pecan, Dios, pues obviamente ven que se enoja con ellos, y entonces, pues aparte de que los quita del paraíso. Miren lo que les dice en Génesis 9:34. Versículos 3, ay Dios mío, 9, 3, 4. Que es para mantenimiento de ustedes. así como las legumbres y plantas verdes, lo he dado todo. El 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, aquí Dios ya los había desterrado. Entonces, al inicio les dijo, coman de toda planta y de todo árbol. Pero en ese momento, en este capítulo, Dios ya los había desterrado, y ahora sí les dice, toda, aquí, miren, yo la tengo en Kadosh, esta cosa ya me funcionó. Dice, toda cosa viviente que se mueva será comida para ustedes, o sea, todo animal. Así como antes le di plantas verdes, y aquí lo está reafirmando, antes les di, pero como pecaron, ya no. Ahora se los doy. Dice, solamente carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Desde ahí les estaba diciendo a ellos, y les estaba restringiendo, la sangre no se la coman. Y a partir de ahí vienen muchas cosas, ¿no? A los judíos, ves que también no comen, y no comen algunos animales, y es cuando empieza a dar la ley y todo esto. Pero ahora, si ellos no comían sangre, vamos a hablar de los primeros, de Adán y Eva. Entonces, y eran y decíamos que comían plantas. Entonces, ¿qué tenían en sus venas? Nunca se han hecho esa pregunta, ¿verdad? ¿Mandé? Jugo de uva, como el que hoy vamos a tomar. ¿Qué tenían en sus venas, hermanos? Eso es lo interesante, ¿verdad? Miren ustedes lo que dice Juan 1, versículos 3 y 4. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí estamos hablando, acuérdense que Juan es como el Génesis del Nuevo Testamento. Si ustedes han leído Juan, ¿cómo empieza Juan? Y en el principio, el verbo era con Dios. Entonces, ahora nos vamos a Génesis 1. ¿Cómo es Génesis 1? Y en el principio, la tierra estaba desordenada. O sea, quiere decir que Juan y Génesis son un paralelo. No sé si lo hayan visto así, pero si ustedes empiezan a leer Juan tiene mucho que ver con Génesis. Bueno, aquí en el verso 3 y 4, miren lo que les estaba diciendo. Está hablando de aquellas criaturas del principio. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Entonces, ¿qué tenía Adán y Eva? Luz. Eran luminosos. ¿Por qué creen que estaban desnudos y ellos no se avergonzaban? Porque eran luz, no habían pecado, tenían la esencia de nuestro Dios Padre. Dicen que Dios
no lo vamos a poder llegar a ver, porque es tanta su divinidad que sus ojos destilan rayos de fuego. Entonces, así mismo era Adán y Eva, porque dice Génesis que ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, si fueron hechos a imagen y semejanza de Él, pues eran luz, porque Él era luz. Y aquí lo dice, eran la luz de los hombres. Ahora entienden por qué ellos podían comer nada más puras plantas. ¿Y por qué podían comer puras plantas? Porque no sé si ustedes va a otra pregunta. Acuérdense que a mí me gusta hacer muchas preguntas para que ustedes empiecen a recapitular, porque esa es parte de la palabra, o al menos a mí así me enseñaron la palabra, mis hermanos. Yo leo, pero no sé si les ha pasado que a veces leen la palabra y leen, ay, pues sí, pero no la entendí. ¿Por qué? Porque tienes que leer la palabra de Dios, y me quedo, no sé, leo, no sé si un versículo, porque a veces nada más un versículo, híjole, de un versículo yo puedo sacar 5 prédicas. De verdad, hermanos. O te avientas todo el pasaje, pero entonces ahora sí la cierras y dices, a ver, ¿qué me quiso decir? Porque algo me quiso decir Dios, o por algo yo empecé a tomar esta palabra. Ahora, yo les pregunto, ellos comían vegetales y eran luz. Entonces, ¿cómo era su vida? Porque nosotros sabemos que la sangre, y hace rato lo decía yo, la sangre es la que nos mantiene. Sí, pero en la sangre también hay pecado. Pero también sabemos que la sangre día a día se va oxidando. Y por eso nosotros, pues día a día nos vamos haciendo más viejitos, ¿no? Entonces, como ellos comían vegetales, ellos tenían un proceso que tienen las plantas. Ahí les va. ¿Las plantas pecaron? No, ¿verdad? El único que pecó fue el hombre. Entonces las plantas hoy, ¿cómo obtienen su vida? A través de la luz, ¿sí o no? Entonces igual que los de Adán y Eva. Y a través de un proceso que se llama fotosíntesis. Así lo obtienen las plantas, porque las plantas no han pecado. Las plantas siguen puras. Fíjense nada más, pero nosotros sí, los hombres racionales, los que Dios hizo a su imagen y semejanza, lamentablemente, por la inducción del pecado, por la inducción del diablo, hoy estamos aquí, ¿verdad? En un proceso, perdón por lo que voy a decir, pero así es, de nuestro cuerpo, en un proceso de descomposición día a día. Pero ahí es donde entra nuestro Señor Jesús y nos dice, tenemos que ser espirituales, cambiar de este cuerpo, ahora transformarnos a ser espirituales. ¿Se acuerdan que hemos hablado de un proceso del nuevo nacimiento, de ser un hombre natural a ser un hombre espiritual? Si yo comienzo a hacer este proceso, y a este proceso, fíjense nada más lo que les voy a decir, hermanos, y créanme que nosotros, y yo soy un testigo fiel, hemos batallado mucho con eso. Inclusive con el alimento. Mire, qué bueno que tenemos aquí un chef. Inclusive con el alimento. ¿Por qué? Porque hay alimentos que no nos dejan nada bueno. Las carnes rojas, aunque les soy honesto, a mí me encantan mucho. Los asados me encantan mucho, pero la carne no nos deja mucho. Las verduras nos dejan muchas cosas. Y en Levítico, ¿qué Dios les prohibió a los israelitas? Lo único que podían comer era carnero. Era lo único que podían comer, era la única carne que podían comer, porque lo demás era carnero y pescado, perdón. Lo demás era inmundo. Imagínense que nosotros hiciéramos esa dieta. Y les voy a decir una cosa, entre más carne comas, entre más carnitas y estas cosas tan ricas y sabrosas que son, eso te acerca más a la carne, es decir, a tu carnalidad humana. Pero entre tu proceso espiritual vaya cambiando a un hombre espiritual y tú vayas acercándote a comer lo que dice en Levítico, lean todo lo que dice Levítico, granos, hortalizas, verduras, nuestro proceso espiritual va a ser más rápido. Tenemos que cambiar de este proceso carnal a un proceso espiritual. Y cuando nosotros venimos a la Santa Cena, Dios nos da de su genética para tomarla.
Es algo espiritual, porque no es esto es un alimento, pero es un alimento que nosotros lo debemos de tomar como espiritual, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? Voy a regresar. Miren lo que dice la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Dice, la vida sobre la Tierra depende de la luz. Así comienza es un estudio que ellos hicieron de fotosíntesis. Miren cómo dice, la vida sobre la Tierra depende de la luz, la cual llega a la superficie terrestre en forma de energía lumínica. Esta es capturada por los organismos fotosintéticos, que en este caso serían las plantas, quienes la usan para formar carbohidratos a partir del dióxido de carbono y del agua, con la liberación de oxígeno en una serie compleja de reacciones. Eso es la fotosíntesis. Y nosotros, yo creo que en su momento, a lo mejor hicimos esto, a lo mejor, no lo sé, eso sí no lo dice la Biblia. Entonces, cuando nuestros antepasados participan del pecado, Dios después les da que participen de la carne y de la sangre, ¿no? Ya lo vemos aquí en el anterior, lo veíamos en Génesis 9, 3, 4. Pero Jesús, cuando Él viene, Él dice, no, por eso lo manda Él, no nada más lo manda Dios Padre, sino Él mismo, Él dice, yo Señor, yo Padre. Él por eso hasta el último momento, Él fue obediente hasta el último momento, porque Él dice, yo me voy a hacer igual que ellos, para que ese pecado que ellos tienen, porque el primer Adán, que es Adán, pues la realidad es que lo hicieron de una manera, como ahorita les expliqué, pues diferente a la que conocemos. Y entonces, a raíz de eso, nos fueron pasando a través de la sangre, pecado, 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 pecado. Y no sé si han escuchado ustedes de esas cadenas generacionales. A veces hay cosas que nosotros queremos ya no hacer. Pero, ¿qué dice? A veces decimos, pero como dice Pablo en Romanos 7, las que no quiero hacer, esas hago. Y no quiero, yo no soy. Pero es el pecado que mora en mí. Entonces, ¿pero por qué pasa? Porque tenemos sangre. Y porque lamentablemente, y no es una justificación, pero mientras estemos en este cuerpo carnal, vamos a seguir. No deberíamos, pero sabemos que podemos pecar. Pero viene el proceso de la restauración, de tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, Jesús se tuvo que haber hecho carne y sangre. Jesús lo hizo para llevar sobre Él, sobre su cuesta, todos esos pecados, ¿verdad? Y miren lo que dice Hebreos 2:14. Yo la tengo en traducción viviente, nueva traducción viviente, y dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, estamos hablando de Jesús, también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Si nuestro Señor Jesús no hubiera venido, nosotros seguiríamos con algo que se llama, estábamos destinados a la muerte. El pecado nos lleva a la muerte. Entonces, Él vino a triunfar, no nada más sobre la muerte, no nada más sobre el diablo que tenía el pecado, sino también sobre la muerte, porque al resucitar, Él triunfa sobre la muerte. Él baja a los lugares malignos allá abajo y después resucita al tercer día. Él triunfó, Él de verdad, Él hizo muchas cosas a través de su sacrificio, ¿verdad? Y miren lo que dice esta otra palabra, Hebreos 10:1. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y estamos hablando de Dios Padre. Él hizo todo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, este versículo
es tan importante. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este versículo para mí es tan importante, ahorita les voy a decir por qué. Recordemos que antes los antiguos israelitas, ¿qué hacían? Hacían un montón de sacrificios. Ellos tenían pecados y los pecados los ponían en un cabrito, y ese cabrito tenía que ser sacrificado para que esos pecados ya no pudieran ser. Eso es lo que nos dice que hacían en el tabernáculo, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, dice aquí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué es sombra? ¿Y qué son los bienes venideros? Los bienes venideros era lo que iba a venir. ¿Cuál es lo que iba a venir? Lo que hoy tenemos, la salvación, y lo que posterior también vamos a tener, que es un reino prometido. Esos son los bienes venideros. Y entonces dice, la ley era una sombra de esos bienes venideros. Miren, lo voy a ver en el Strong, y creo que ahorita sí se ve, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, ahora sí se ve. Si se fijan, cada palabra tiene un número. ¿Se acuerdan que les decía yo? Y ese número es del original, en este caso, como es Nuevo Testamento, es del griego, del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver qué nos dice sombra. Miren, le voy a dar un clic aquí en sombra. Y nos dice, sombra, me voy a ir, bueno, aquí hay algunas cosas, sí, pero no me interesan. Aquí también tiene diccionarios, aquí es el diccionario Tugi, pero me voy a ir al diccionario Vine, del Nuevo Testamento. Aquí es donde quiero pronunciar. Y por eso les digo que para mí este versículo es tan importante. ¿Qué sombra? En griego se llama esquía. Y dice, se utiliza de una sombra causada al interceptar la luz. ¿De qué estábamos hablando hace rato? Que éramos luz. Y entonces, ¿qué es la ley? Porque dice, la ley teniendo la sombra. Entonces, ¿qué era la ley? Era una sombra, era algo que tapaba la luz. Entonces, ¿por qué ustedes creen que hoy los judíos tienen un velo? ¿Por qué creen que no aceptaron a nuestro Señor Jesús? No aceptaron a su Mesías porque venía con él. Porque tenían una sombra, la ley, lo que Dios les había dado, no para mal, porque Dios se las dio para bien, porque se las dio cuando pasaron el Mar Rojo, y que ellos venían de ser esclavos, y de ser esclavos no podían ser reyes inmediatamente. Entonces les da la ley en el desierto, porque en el desierto no sabían cómo socializar, porque eran esclavos. Imagínense que no hubiera leyes, es como hoy. ¿Por qué existen las leyes? Para que todos nosotros vivamos en una comunidad, pues más o menos acorde todos. Que las leyes a veces no son parejas, bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, para eso es la ley, y la ley fue dada a los israelitas para eso. Pero fíjense lo que dice en este momento, dice, causa al interceptar la luz, metafóricamente, de las tinieblas y muerte espiritual del... ¿Y por qué los judíos entonces? ¿Por qué tienen los judíos esa ley? ¿Ya se dieron cuenta? Porque tienen una sombra. Y dice el versículo, aquí dice, sombra de los bienes venideros. O sea que ellos no van a ser partícipes de los bienes venideros. Hasta hoy no, porque tienen una sombra. ¿Hasta cuándo van a ser partícipes de esos bienes venideros? Les voy a decir, hermanos, hasta que sea la gran tribulación. Hoy Dios los tiene en un lado, ahí como en la banca, y cuando venga la gran tribulación, o sea, no nada más, porque primero es tribulación, que son 3 años y medio, y luego viene la gran tribulación, que son otros 3 años y medio. Ellos van a estar en la gran tribulación, porque como no quisieron aceptar al Mesías, porque tenían tenían una sombra que no los dejaba ver lo que venía, no les dejó ver que había un Mesías, no les dejó ver que Él venía a salvarlos. Y lo que nosotros, gracias a Dios, fuimos injertados, somos el olivo silvestre, somos injertados en el olivo verdadero. Nosotros los gentiles
que sí nos dimos cuenta, que sí por fe aceptamos a nuestro Señor Jesús, hoy somos salvos. Desde esta tierra somos salvos y sabemos que el día de mañana la tierra prometida que Él nos ha prometido, el reino de los cielos, ahí estaremos, hermanos. Pero dice, cada día nosotros tenemos que ir, ¿se acuerdan de hace 8 días? Decíamos, nuestro proceso tiene que ir cada día a la estatura del varón perfecto, porque este cuerpo y esta sangre no va a poder entrar, solamente va a poder entrar algo que esté incorruptible. Así dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, ¿no? Pero tenemos que entonces en esta vida ir regenerando en lo que estamos mal. Por eso cada día que venimos nosotros a la Santa Cena, Dios nos pone de su ADN, Dios nos pone de su genética, para que cada día cambiemos a esa estatura del varón perfecto. Ahora entienden por qué les decía yo que este para mí era un versículo clave, importante y que teníamos que definir. Entonces, la única luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Pero voy a ir al siguiente verso. Sí, aquí ya se me descompuso. Hebreos 10, 5, 9. Me voy a adelantar, miren. Me voy a ir a Hebreos 10, 5, 9. Y dice, por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios, no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. Acuérdense lo que hacían los judíos. ¿Qué hacían? Sacrificios y más sacrificios. A Dios le gustaba tanto sacrificio, tanta sangre regada de toros y de becerros. Dios yo creo que no quería eso. Pero ¿saben qué hicieron los judíos? La ley la hicieron cuadrada. Y por eso, cuando nuestro Señor Jesús llega, ¿cómo les dice a los escribas y fariseos, que en ese momento eran los guardadores de la ley? ¿Cómo les dice? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Así les dice. Vean ustedes la palabra en Mateo 5, los que estamos viendo el Sermón del Monte. Así dice, hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Esa es la manera que él les refiere a los que en aquellos momentos pues eran los doctos de la ley, los escribas y los fariseos. ¿Pero por qué les dice así? Porque todo lo que ellos hacían no era cierto, no lo testimoniaban, nada más lo hablaban, lo creían, lo oraban. Y acuérdense que se iban por los rincones ellos a orar, ¿no? Para que la gente los viera. Eso no le gustó a nuestro Señor Jesús. Y por eso les dijo de esa manera. Entonces, dice, no quieres, aquí está hablando nuestro Señor Jesús, dice, no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. Le dio un cuerpo a nuestro Señor Jesús para que en Él, absorbiera todo nuestro pecado, tanto de los de antes, de los de ese momento y de los posteriores, ¿verdad? Y miren lo que dice en el versículo 9. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Y es que ahora por eso la ley, que es el viejo pacto, ya no tiene razón de ser. Hoy el nuevo pacto es el pacto que es el del Señor Jesucristo, el pacto de la gracia. Hoy estamos en una gracia. Pero lamentablemente algunos hermanos pues no lo alcanzan a ver. Todavía no lo alcanzan a ver, ¿verdad? Y máxime los hermanos del pueblo judío. Tenemos que bendecirnos, tenemos que orar por ellos, porque todavía tienen un velo cegado ellos, ¿verdad? Entonces, la voluntad del Padre fue quitar ese primer pacto, el pacto que había hecho con Moisés en el monte Sinaí, y ahora el pacto es el pacto de la gracia. Y eso lo podemos ver en Jeremías 31, 33 y en Ezequiel 36. Miren, vamos a verlo. Jeremías 31, 33. Miren lo que había una profecía. Jeremías. Lo estoy buscando en Génesis, espérenme. 31, 33. Una gran profecía que
que tenían los israelitas y que nunca se dieron cuenta. Dice, pero este es el pacto. Está hablando del nuevo pacto, no está hablando del viejo pacto. Y estamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento. Y acuérdense que después de esto, poquito después, Dios deja de hablarle a los judíos. Precisamente por eso. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, el primer pacto, ¿dónde fue escrito? En tablas de la ley. Ese fue el primer pacto. Este segundo pacto, que ya Jeremías profetizaba al Señor Jesucristo, ¿en dónde va a ser escrito? En la mente. Dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Dónde creen ustedes que está el Espíritu Santo? En nuestro corazón. Ahí se alberga nuestro Espíritu Santo. Por eso hace rato yo les decía tendremos que pasar de un corazón de humano que tenemos todavía, que a veces tiene carne todavía, que a veces quiere carne, a un corazón espiritual. Ese proceso es el que Dios le llama nuevo nacimiento. Y ese proceso, cuando lleguemos a un corazón espiritual, es lo que Dios le llama los frutos del Espíritu. Bueno, el fruto, porque nada más es uno, no son varios. Es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Y amor, gozo, paz, paciencia. Y bueno, cuando he predicado eso de los frutos, les he dicho, hermanos, ¿en qué? Porque los frutos, las características del fruto es como una escalera. Primero debo de tener amor. Para tener amor, después me voy al gozo, luego a la paz y luego la paciencia. Y así me voy. Pero ya cuando llego a la paciencia, yo les voy a decir una cosa, hermanos, híjole, yo ya voy así. Ya como que ya no quiero subir, ¿no? Amor sí, gozo, paz, paciencia. En la paciencia, la benignidad, tolerancia, mansedumbre, fe, dominio propio. Empezamos como que a decir, ay Dios mío, esto ya es mucho, ¿no? Ya testimoniar el fruto del Espíritu Santo es importante, pero ¿saben qué? Dios por eso nos dice, miren, dice, y escribiré en su corazón. Esto es la gracia, esto es lo que había profetizado Jeremías para nuestro Señor Jesús. Y es lo que profetizaron en nosotros. Se lo profetizaron porque dice, pero es con la casa de Israel. Se lo profetizaron a los israelitas. ¿Pero qué pasó? Los israelitas dijeron, no, yo no quiero eso. Qué tremendo, ¿no? Y lamentablemente, pues ellos van a estar en la gran tribulación, ¿no? Seguimos, mis hermanos, con la palabra de Dios. Miren, ahora vean lo que dice Juan 6, 48 al 51. Dice, ya para que entremos en materia ya de lo que es la Santa Cena. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que del que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida en el mundo. Entonces, Jesús es el pan de vida, mis amados hermanos. La Santa Cena, cuando tomamos la Santa Cena y tomamos el pan, es una porción de nuestro Señor. Pero yo creo que no es una porción, como dicen, es que les digo, hay algunos que dicen, es que ustedes son carnívoros. No, no es una porción literal. Es una hipérbole. En la Biblia hay diferentes formas que han escrito. Los diferentes escritores de la Biblia han escrito de maneras diferentes. La hipérbole es un recurso literario que ellos utilizaron para poder o exagerar o disminuir de lo que se estaba hablando. Entonces, en este caso, cuando dice, el pan que yo daré es mi carne, él está haciendo una hipérbole. Nuestro Señor Jesús hablaba mucho así. Aparte de que también hablaba con parábolas, hablaba con muchas hipérboles, ¿no? Para que pudieran entender, porque a veces creo que los apóstoles pues no entendían mucho, ¿no? Y él no tenía mucho tiempo para poderlos capacitar
y dejarlos, y que ellos llevaran el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es eso, ¿verdad? Entonces, este cuerpo y este vino es transmitido por el Espíritu Santo, para que podamos nosotros estar a la estatura del varón perfecto, mis amados hermanos. Y miren, seguimos en la lectura. Me voy a adelantar versículos anteriores, ahora del 54 al 58. Miren lo que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y otra vez nuestro Señor Jesús les está haciendo hincapié a los judíos. Si se dan cuenta, hay como una referencia entre judíos y nosotros. Siempre Jesús les hace referencia. Aquí les hizo referencia al maná. Dios les dio a los israelitas en el desierto maná. Y ellos dijeron, pues sí. Inclusive, no sé si se sepan el pasaje, pero ellos decían, no, es que no puedo, tengo que guardar para mañana, porque si no mañana ¿qué voy a comer? Y Dios les dijo, solamente toma el que vas a comer. Entonces, ¿cómo es que Dios les hace? Mire, dice, y murieron. Pero dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna. Pero no literal, es una hipérbole, nuevamente le estoy hablando, es una hipérbole que nuestro Señor ha hecho, ¿no? Entonces, cuando comemos el pan, cada día nos hacemos a la esencia más de nuestro Señor Jesús. Cuando tomamos la sangre, es la bendición en que Él remite nuestros pecados ante el Padre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Tomar la esencia de nuestro Señor Jesús y quitar esa genética pecaminosa que a lo mejor todavía, porque dice, no hay ni uno justo, todavía podemos tener por ahí algo, todavía podemos pecar, muchos de nosotros a lo mejor estamos en algún pecado, ¿verdad? Pero no quiere decir que por ese pecado no sea salvo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo fe, y la fe es la que Dios me da para decir que tú eres salvo, ¿verdad? Entonces, vengamos, hermanos, con seguridad al acceso y confianza, acercarnos al Padre, a tomar la esencia de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo tenemos que hacer? Confesando nuestro pecado, hermanos. El pecado que nosotros tengamos, debemos de confesarlo, pero no como lo hacen en algunas religiones, sino nosotros tenemos línea directa con nuestro Padre. Confiesen, ahorita va a haber un momento en el cual podamos hablar con nuestro pecado. Confiesen su pecado, mis hermanos, y vengan a tomar la genética espiritual que Dios nos ha dado, mis hermanos. Miren lo que dice también Primera de Pedro 1:2. Dice, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes, para que lo obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. ¿Cuántos tenemos gracia, mis amados? ¿Cuántos tienen gracia el día de hoy? Todos, creo que todos tenemos gracia de parte de nuestro Señor. Entonces, cuando tomen ustedes la Santa Cena, mis hermanos, esa gracia va a ser multiplicada, porque estamos tomando la genética espiritual de nuestro Jesús. La gracia es poder para derrotar al pecado. Porque, como yo les decía, a veces nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Creo yo que siempre hemos dicho, ay no, ya no lo voy a hacer, Señor. Y caemos. Ay, Señor, quiero, ay, y otra vez, ¿no? Y como les decía yo, como dice Pablo, ¿no? Miserable de mí,
Lo que no quiero hacer es lo que hago. Pero ¿saben qué, hermanos? La gracia es el poder que nos lleva a combatir el pecado. Es lo único que tenemos, esa gracia. Y esa gracia ya nos fue dada por nuestro Señor Jesús. Nos fue dada en el momento que creímos. Y esa gracia, mis hermanos, cada día se incrementa cuando vienes a la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, la gracia es poder para derrotar el pecado que está enfrente de nosotros, mis amados hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar la Santa Cena con honestidad. 1, confesando un pecado, o los pecados, no sé, ustedes sabrán. Confesando nuestro pecado, mis hermanos, arrepintiéndonos y tomando la Santa Cena de manera digna. Es decir, ¿por qué digna? Dice en Corintios capítulo 11, si en el momento de que vienes a presentar tu ofrenda, te acuerdas que algo o alguien tiene algo en contra tuya, deja tu ofrenda, ve, arregla tu problema y ahora sí, regresa a presentar tu ofrenda. A lo mejor eso es literal, pero lo que yo les diría es, perdón, lo que yo les diría, hermano, es, podemos al rato hablar a la persona o ir a verla, hermano, pequé contigo, hermano, perdóname. Pero podemos tomar la Santa Cena, siempre y cuando tengamos esa disposición de que el día al rato, mañana, un telefonazo, no sé, podamos pedir perdón por lo que hayamos hecho. O, si tenemos un pecado, arrepentirnos y pedirle al Señor gracia y misericordia para no volverlo a hacer. Este proceso que yo les hablo del nuevo nacimiento es que cada día nos transformemos, que cada día nosotros quitemos esos pecados o quitemos eso que a Dios no le gusta, que Dios no ve con buenos ojos. Dios nos tiene misericordia. Pero ¿hasta cuándo va a ser eso? No lo sabemos, mis amados hermanos. Entonces, no sé si a alguno de ustedes todo lo que ha hablado de la Santa Cena se les ha hecho rema. Un rema en el cual, ¿cómo es que debemos de tomar la Santa Cena, mis amados? ¿Desean tomar ustedes la Santa Cena? Les pregunto, ¿la desean tomar? Sí, bueno. Vamos a ponernos, hermanos, vamos a pasar, a tomar los elementos y cada quien se lo va a llevar a su lugar. No lo vamos a tomar todavía hasta que yo les diga, pero pasen ustedes, o alguien que me ayude, ayúdeme por favor, alguien que me ayude a repartir los elementos.